los burdeles eran regentados por gente de la policía. La policía tenía los burdeles y la policía ligada a Leguía. Y claro, ella me puse a pensar y dije, tiene sentido, sobre todo a la luz de lo que pasó en esa época cuando estuve haciendo este trabajo, que es Montesinos, poniendo un burdel en Barranco Chorrillos para llevar congresistas, filmarlos y luego poder manipularlos. Bueno, Leguía es el antecedente. Leguía por qué la gente de la secreta regentaba un conjunto de burdeles. Porque a los burdeles la gente va a hacer, bueno, lo que va a hacer. Pero después, ¿qué hace? Conversan. Entonces, la señorita que está ahí registra. Va el mozo, el policía, el mayordomo, el jardinero, y ve, oye, el ministro, sí, su esposa sale, él hace esto, él se va a la casa de no sé quién. Es esa gente que va a estos lugares y va dando información y que estas personas van recogiendo, dándosela al administrador del burdel, él pasándola a la prefectura, y ahí tenían todo el tinglado completo. ¿No es cierto? La verdad, me pareció genial que Leguía ya detectara esto de manera tan temprana, o tal vez uno es un ingenuo, ¿no?, que nunca ha estado metido en estas cosas. Muy bien. No le escucho. Sí. Bueno, Sánchez Cerro el 30, porque acá estoy del 8 al 12. Sí, ¿no es cierto? Acá Leguía no lo sacaron, pero me imagino que, sobre todo en una institución cerrada como el ejército, ¿no es cierto? Tal vez siempre han habido golpes de Estado y pocas veces detectados, ¿no? Sobre todo los triunfantes. Bien, termino en 2 minutos y pasamos a la conversación entre todos, ¿no? Sí, la consolidación de la oposición demócrata, importantísima, y eso es lo que explica que el siguiente presidente sea Billinghurst. Porque todo este tinglado demócrata de club de tiro, cofradías, confederación de artesanos, etcétera, fue el apoyo, la base para que Billinghurst saliese elegido presidente. Bien, y el otro hecho importante es el nuevo ciclo de montoneras y azonadas, ¿no es cierto? De acuerdo, la pierolista la vimos, pero sobre todo Durán van a tener cerca de 6 o 7 azonadas durante estos años, además de azonadas de Ferro, que era pierolista, ¿no es cierto? Vamos a tener tal vez las penúltimas azonadas, las últimas son en los años 20, durante el oncenio de Leguía, ¿no es cierto?, sobre todo en el norte, en la zona de Cajamarca. Bien, las comunicaciones. El otro hecho importante y que sobre todo el segundo Leguía, el del oncenio, va a ser más evidente es, Leguía tenía muy claro que para que nuestro país crezca había que tener comunicaciones. ¿Qué propone? Ferrocarriles. El ferrocarril de Lima hasta la selva central. Pero decía, si ahí está el caucho, ¿cómo lo saco hasta Lima y para exportarlo? Él planteó un ferrocarril, tuvo toda la oposición, al final no se dio, pero creo que gran parte de la poca vertebración que tuvimos hasta los años 50, que se hace carretera panamericana, pero carretera panamericana en la segunda mitad de los años 30 se inaugura, y después la carretera central, ¿no es cierto?, ese retraso hasta esas carreteras es porque bueno, no se le permitió a Leguía esto, pero él tenía toda una concepción de un país lleno de ferrocarriles. ¿De dónde lo saca? Leguía, después de la Guerra del Pacífico, vivió varios años en Londres, ¿no es cierto? Y él tiene algunas cartas hablando de la central de trenes de Londres, que es, ¿cómo te llamas el almirante? Nelson Square, ¿no es cierto? Y él habla de los trenes, cómo entran, la cantidad, los productos, la gente, y dijo, eso tenemos que hacer acá, tenemos que hacer un ferrocarril a Tumbes, un ferrocarril al sur. Claro, después le va a ganar la idea de la carretera, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, el tema de los impuestos, ¿no es cierto? Leguía es el primero que propone todos tenemos que pagar impuestos. Y generó, pues, ¿qué es eso de pagar impuestos? ¿Quiénes pagaban impuestos? Las exportaciones, las importaciones, algo del comercio interno, pero yo era abogado, yo era ingeniero, yo era sastre, yo no pagaba impuestos. Porque el impuesto al trabajo personal de cada quien, nadie paga impuestos. Entonces teníamos un Estado sumamente chico, es el primero que propone, tengamos un Estado con capacidad de gasto.
Lo quiso hacer en el segundo gobierno, tampoco lo logró. Pero ¿quién le dio el dinero para toda su obra? Los empréstitos. Leguía cuando sube al gobierno, si la memoria no me falla, la deuda externa con Estados Unidos era 10 millones. Y cuando sale era 110, creo. Había multiplicado por 10 la deuda externa. ¿No es cierto? Felizmente vino la crisis del 30 y no la pagamos. ¿No es cierto? Hasta los 40. ¿No? Muy bien. Solo para terminar, ¿no es cierto? En estos años, ¿no es cierto?, se definió esta frontera con Brasil, esta frontera con Bolivia. Durante el oncenio definimos esta frontera con Colombia y esta frontera con Chile. ¿No es cierto? Como a veces algún alumno me recordó y me decía, profesor, el único que no nos ha quitado territorio es el mar. Yo le dije, sí, más bien le hemos ganado, ¿no? La Costa Verde, etcétera. Después, sí. Y acá regreso a algo que le dije al principio y no desarrollé, y con eso termino, es todos los imperios que después se han fragmentado, ¿qué les ha ocurrido? Todos los que se han ido han tratado de sacar, un poco como, se murió el papá, ¿qué hacen los hijos? Se trata de llevar la sala, el comedor, las paredes, el techo, todo el mundo trata de llevarse todo, ¿no es cierto? Le pasó a Austria-Hungría, le pasó la disolución de la Unión Soviética y antes la Rusia zarista, ¿no es cierto? Desmembrada. Le pasó a los alemanes. Todos los imperios, ¿no es cierto?, al momento que se desmembran, todo lo que se van, tratan de llevarse todo y dejar nada. Igual pasó con Perú. Para solo una prueba, hay un excelente artículo de Jeff Kleiber, el padre Kleiber, sobre la guerra con Chile, que dice rotos y cholos, en el contexto de la guerra del Pacífico, me parece que se llama ese artículo, en donde el padre Kleiber señala cómo la tropa chilena cuando viene a Lima, ¿no es cierto? Una de sus cuestiones es, vamos donde esa ciudad afeminada. Claro, ellos bastante rurales y pobres, y esta ciudad con guano, que tenía música vienesa, se bailaba valses, ¿no es cierto? Y ellos tenían música más rural, más, entre comillas, varonil que la nuestra. ¿No es cierto? Entonces, era un poco, destruyamos a estos afeminados que alguna vez tuvieron todo. Claro, es el mundo colonial. Y eso pasa con todos los vecinos, ¿no es cierto? El Perú tuvo el control colonial, ahora que no lo tiene, llevémonos todo lo que nos han robado, este centro, ¿no? Bien, creo que pasemos a las preguntas para... Sí. Tres preguntas. La primera, ¿por qué nunca se habla de la devolución de Tarata en 1925? Nunca se toca. La devolución de Tarata en 1925. Tarapacá. Tarata. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se toca? Nunca se habla. Primero, porque el tema es bastante desconocido, ¿no es cierto? El tema es bastante desconocido por un lado, y por otro, creo que siempre ante los problemas territoriales, nosotros como país, creo que gran parte del siglo XIX y el XX, siempre hemos tenido una posición poco afirmativa. Pero se la debemos a Leguía, ¿no? La devolución de Tarata. Y le debemos a Alegría la pérdida del Putumayo, la pérdida del Acre. Sí. Ya, no fue un acto de grandeza por parte de... Perdón. ¿No fue un acto de grandeza por parte de Leguía haber amnistiado a todas aquellas personas que quisieron derrocarlo? Yo creo que ahí todavía quedaba ese Leguía que peleó en la Guerra del Pacífico, ese Leguía que cada vez que era su santo cerraba Palacio de Gobierno durante 4 días, venía medio balambito y el viejo bailaba marinera 3, 4 días seguidos. O sea, que era bien peruano. El Leguía de la Guerra del Pacífico, paréntesis. Un aspecto importante de la guerra es lo de arriba, lo de medio y lo de abajo estuvieron peleando en el sur. Eso permitió que surgiera una cultura común. El vals, la marinera, la polca, el panalivio, lo bailaba el oligarca, el artesano, el obrero, el campesino, todos. Hoy día todavía somos un país que cada sector social tiene su cultura, bien separadita y no nos mezclemos demasiado. Y una tercera pregunta. Se instauró el Día del Carácter y se hizo la Avenida del Carácter. Como se le ha cambiado, digamos, el nombre a todo lo que hizo Leguía, ¿no? Lo que se llama la muerte civil, ¿dónde queda o quedaba la Avenida del Carácter?
porque no hay manera de identificar todo lo que hizo Leguía, visto que se le cambió el nombre a todo. Por ejemplo, la Avenida Venezuela, ¿no? Se llamaba la Avenida del Progreso. Hasta el día de hoy, nunca la Avenida Venezuela ha necesitado mantenimiento de lo bien que se hizo. La Avenida Argentina, que es la Avenida Unión, y bueno, y todo el legado de Leguía, que fue inmenso y que todo se ha silenciado. ¿Dónde quedaba la Avenida del Carácter? Porque yo hasta ahora no logro yo tampoco. saberlo. Por favor, no lo sabe. No, yo no lo sé. ¿Hay alguien sí. que lo sepa? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay alguien yo no que lo sé. sepa acá? Yo ¿No? no lo sé. ¿No? Pregunta que me llevo para absolver. Yo hasta ahora estoy tratando de saberlo y no lo sé. Sí, no lo sé, la verdad. Además, ¿Y cuánto tiempo más va a durar todo este silencio de todo el legado de Leguía? ¿Para siempre, de por vida? A ver, yo le digo, como dice una frase de Borges, el olvido que seremos. ¿No es cierto? Cada vez que llega un nuevo periodo, simplemente lo que ocurre es, llegan nuevas cosas, las cosas se rebautizan, renacen. Lo que pasó con Leguía ha pasado con Velasco y el Día de la Dignidad. Ya no existe, ¿no es cierto? Y pasará con los que vienen, que pasarán 50 años y le pondrán el nombre que en ese momento los que gobiernan creerán que es importante. O sea, que han destruido toda la memoria histórica. Así es. Un archivo donde uno puede identificar, digamos, el legado. Claro, así es. Sí, Espera. Sí, yo quisiera opinar en contra de Leguía. Pues miren el mapa, ese es objetivo. En el periodo de Leguía, en ese primer periodo, perdimos el mayor territorio en la historia nacional. Eso es historia, eso es objetivo. Si ella admiró el gobierno de Leguía, está bien que lo admire, cada uno tiene su opinión, pero no todos vamos a admirar a un tipo de gobierno como el de Leguía. Mi pregunta iba porque yo leí en algún momento en la historia que decía que al momento de las elecciones había la prohibición de la ley seca porque se podía sobornar a los que votaban con el pisco y la botifarra. Pero si usted dice que durante el gobierno civilista solamente los propietarios votaban, entonces no había necesidad de sobornar, pues, o me equivoco. Así es. Votaban todos los propietarios, pero propietario también es un maestro artesano, que es propietario de su taller. ¿No es cierto? No era algo así, digamos, masivo. Además, le recuerdo que desde 1900, dos cosas. Uno, estaba prohibido beber por las noches. Las chinganas, etcétera, creo que era 9, 10 de la noche, era obligatorio cerrarlas. Dos, ¿por qué? Porque hubo una cuestión un poco puritana, ¿no es cierto?, de que hacía mal al trabajo que la gente tome. Entonces lo prohibieron. Y dos, se inauguró una carreta para borrachos. Así como había la basura, el basurero pasaba recogiendo basura, había una carreta, pasaba recogiendo borrachos. Y los borrachos luego los hacían hacer trabajo civil en las plazas públicas, etcétera, ¿no? Hoy ya no sé si todavía sería conveniente poner una baja policía para borrachos. Pero eso había, todo principio del siglo hay eso. Pues también es una cuestión bastante puritana, eso de que el trabajo, uno nace para trabajar, ¿no? Esa frase, el trabajo dignifica al hombre, que un buen amigo me dijo alguna vez, se nota que quien hizo esa frase nunca trabajó. Bueno, sí. Y yo quisiera que todos guardemos la memoria histórica, como yo guardo y lo difundo, que el señor Leguía regaló nuestros extensos territorios amazónicos de donde provengo. Y por eso es que el señor Leguía está en mi retina, está en mi memoria por ese regalo que hizo, aparte de los otros. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Leguía, siendo tan buen comerciante, ha llegado a norteamericanos, ingleses, todo esto? ¿Cómo es que sería así en las negociaciones con países vecinos que no tenían quizás esa característica de tener